¿Cómo se va a salvar esta situación que refieren? Que parece que Ignacio Lula da Silva se molestó. ¿Se molestó por qué aparentemente, Ramón? Ese es un tema que tenemos que, si es posible, discutirlo hoy, Javier. Porque nosotros publicamos este material ayer. Relación Peña-Lula en Itaipú no es tan idílica como pinta el oficialismo. ¿Te sugiere algo ese título, Javier? Claro que en realidad existe una confrontación. Lo que percibo es que en realidad Brasil probablemente no esté de acuerdo con lo que plantea Paraguay tampoco, y entramos en un punto en realidad que hay más fricciones que afectos. Mi interpretación es la siguiente. Escuchamos permanentemente incluso a Santiago Peña decir las hermosas relaciones, las idílicas relaciones, las paradisíacas relaciones paraguayo-brasileñas, y por consiguiente daba a entender que esa situación muy especial iba a permitir con facilidad llegar a acuerdos sobre Itaipú. De pronto esto surge, y no surge del campamento paraguayo, sino del brasileño. Es Folha de Sao Paulo el que publica que hubo una confrontación, o al menos después de la reunión, Lula se quejó seriamente a sus asistentes por una serie de cuestiones que vamos a tocar seguramente en esta charla. ¿Pero cuáles? Comienzo. ¿La postura paraguaya o por no tener información sobre la postura paraguaya? Yo honestamente tengo muchas dudas. Como sé que los brasileños, específicamente la gente de Itamaraty, no es nada sonsa, que no tienen un pelo de sonsos. Es posible que incluso detrás de esta suerte de escenificación de lo que ocurrió haya algo un poco más serio y más realista. Voy a explicarme mejor. ¿De qué se quejó Lula? Que la delegación paraguaya se fue con una posición bien definida y a presionar al Brasil. Eso básicamente dice Folha de Sao Paulo. Se quejó de sus asistentes que no lo prepararon para solucionar esa situación. Se quejó de que en una instancia muy política como es la instancia de los presidentes, se llevase un tema técnico que debió discutirse en una instancia técnica, la tarifa de Itaipú. Esas son las cuestiones básicas de las cuales se quejó Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Pero que trató de improvisado a su equipo? Y prácticamente les trató, sí, porque no supieron superar esa situación que les planteó. Incluso Folha de Sao Paulo dice que el presidente paraguayo, que en el pasado fue ministro de Hacienda, estaba muy bien preparado. ¿Bien preparado? ¿En qué sentido? Ahí es donde yo quiero llegar, porque escuché críticas, por ejemplo, incluso en nuestros medios, que decían que acá tenemos que reconocer el mérito de Santiago Peña, etcétera. Esa es la cuestión fundamental que yo quiero abordar. ¿A qué se fue Santiago Peña? ¿Y a qué se fue? Según nosotros anunciamos en nuestros medios, se fue para definir la tarifa 2024 de Itaipú e iniciar las negociaciones sobre el anexo C. Yo me quedo con lo que el martes pasado me dijiste. Brasil quiere un precio bajo, energía barata, porque los empresarios quieren seguir creciendo, seguir operando, pero quieren energía barata para que, bueno, la estructura de costo no se dispare. Y que Paraguay quiere renta, quiere plata de la potencia que genera Itaipú y que le corresponde a Paraguay. Ya sea disponer de ella acá a nivel local o principalmente de aquella potencia, lo que se le denomina la cesión de energía y la compensación que recibe Paraguay. Me quedé con eso y dije, Lula va a jugar a favor de Paraguay porque quiere que en Paraguay haya líneas de transmisión, puente, caminos, rutas, o porque quiere que las empresas brasileñas sigan emergiendo, creciendo, aumentando productividad. El problema no viene de este gobierno ya, sino del gobierno anterior inclusive y del anterior inclusive. ¿Cuál es el problema en Brasil? Y se queja básicamente del costo de la tarifa de energía eléctrica. Y en ese contexto, naturalmente, de la tarifa de Itaipú. Tal es que el planteamiento paraguayo era inclusive de volver a niveles anteriores de la tarifa de Itaipú. Y el planteamiento brasileño, el del gobierno de Lula, es mantener en el actual nivel, poniéndole números. Recordemos que en Itaipú no se vende un kilovatio hora
de energía como te vende la ANDE a vos. En Itaipú se contrata potencia. Potencia es esa capacidad, esa unidad que produce energía, gracias a la combinación de ciertos factores favorables. Y cuando decís se contrata es con anticipación. Se contrata con anticipación. Te digo, voy a querer tanto. Así es, incluso mucho antes del ejercicio, así como la tarifa también, porque es natural que si vos contrataste potencia, hayas contratado sobre un número. No vas a ir al mercado y decir, quiero contratar 50 naranjas y no sabes cuánto cuesta el kilo de naranja. Lo mismo ocurre en Itaipú. Generalmente comenzaban a trabajar con el presupuesto general de gastos de la Nación en octubre, septiembre, octubre para definir la tarifa del año siguiente. Este es el tercer año consecutivo en que llegan al ejercicio correspondiente y no tienen tarifa. ¿Pero porque Paraguay ya no cede o porque Brasil quiere otra cosa? En este momento Paraguay no cede. ¿Y eso es bueno o es malo? Tenemos que discutirlo. Tenemos que discutirlo. Es el tercer año en que no se llega a un acuerdo para definir qué monto van a cobrar por ese kilovatio mes de Itaipú. A pesar de que el tratado establece la metodología y el tratado te dice claramente si 100 es tu costo, 100 es tu tarifa. No se permite ni por arriba ni por debajo. Si 50 es tu tarifa, perdón, tu costo, 50 es tu tarifa. Entonces, ¿por qué se está discutiendo un sobrecosto si Itaipú dejó de pagar ya la deuda, una deuda que pesaba en un 60% de su canasta de costo? En primer lugar, si es que admitimos un sobrecosto, tenemos que modificar el tratado, porque el tratado no lo permite, en primer lugar. Luego, la propuesta que hacen de $22 el kilovatio mes o $20 el kilovatio mes no está ajustado al tratado. En este momento incluso la gente de acá está hablando de por debajo de $10 el kilovatio mes como costo real de Itaipú. Entonces, primer elemento, o sea no que nosotros tenemos barato y tereígina. Ese está mucho más barato gracias a que Itaipú por fin liquidó una parte pesadísima de su canasta de costo, la deuda. Entonces, insisto, el tratado te dice tu costo que refleje, tu tarifa que refleje tu costo. Si es que te sobra, enviar al presupuesto del año que viene. Y si es que te faltó, enviar también al presupuesto del año que viene. Entonces, primer elemento, no podemos pedir sobre el costo de Itaipú porque el tratado tiene que ser modificado. Segundo elemento, ¿por qué el Paraguay está interesado solamente en la tarifa y no en el objetivo real de todos los paraguayos en el tratado de Itaipú? La plena disponibilidad de su energía en su territorio y precio justo por el excedente que tenga, porque todavía no tiene capacidad de consumir toda esa energía, que exporte al Brasil inclusive, pero con precio justo, con precio de mercado. Pero entonces, haciendo un poco esa, o sea, tomando esa mirada, Ramón, somos en Paraguay lo que estamos pidiendo hacer algo que el tratado no permite. Así es, primer elemento. Porque si Paraguay dice fijemos en una tarifa que nos va a permitir recibir buena plata para que hagamos las obras que queremos hacer. Bueno, pero en realidad nosotros tenemos que garantizar una operatividad, no financiar obras. Esa cuestión también es absolutamente, discutible, Javier. La buena plata solamente va a venir con establecer una tarifa más elevada, o va a venir con que Paraguay disponga de toda su energía, utilice en su territorio productivamente su energía en primer lugar. Hoy estamos alrededor del 19% del esquema total de uso de energéticos en el Paraguay con energía eléctrica. El resto sigue siendo petróleo, derivado del petróleo y biomasa, bosques y productos de los cultivos, etc. Entonces, y me sobra, todavía tengo un excedente porque se calcula que esto va a continuar hasta el 2035 aproximadamente, y 2035 aproximadamente tenemos que comenzar a utilizar otras fuentes. Entonces, ese excedente que yo tengo en estos 10 años que me sobran, ¿qué voy a hacer con ese excedente? Y yo sé que Brasil necesita de esa energía. Sé que hay todo un mecanismo para que Brasil aproveche esa energía. La diferencia está en que hay una interpretación del tratado también que dice que tenemos que ceder a cambio de una compensación. Y esa compensación, como decíamos en la charla anterior,
está inclusive por debajo de los 5 dólares por megavatio hora, y ahí estoy hablando de energía ya, no de potencia. Es decir, 1 megavatio hora equivale a 1000 kilovatios hora, y el kilovatio hora lo conoces por tu factura de la ANDE. Estoy seguro que no consumís 1 megavatio hora por mes. Creo que no. Porque son 1000 kilovatios hora. Incluso con aparatos acondicionadores de aire, yo consumo alrededor de 500 kilovatios hora por mes. Para finalizar, porque tenemos que también abordar el tema de los salarios, pero creo que lo vamos a dejar para el otro programa. Ramón, y esta sí es una parte de opinión. ¿Y cómo ves la reunión de cancilleres que se tiene que realizar y que aparentemente es una ya de las últimas reuniones, la postura paraguaya con el canciller brasileño? ¿Tiene implicancia o no tiene implicancia, o esto ya queda a definir la reunión que habían anunciado en la que Lula va a participar en Paraguay? ¿Eso va a ser real o no? Estoy seguro que el jefe de Itamaraty trajo un mensaje, estoy seguro. Pero así como pintó Folla de San Pablo la situación fue 15, día 15, lunes 15 de este mes, en Brasilia, en el Palacio de Itamaraty, las cosas no estuvieron bien. A pesar de que mucha gente y algunos, por ejemplo, protagonistas de lo que fue el 2019 con el acta bilateral, están diciendo que esto es una maniobra para gente crédula y que detrás se está montando realmente lo que va a ocurrir. Y acá entran en juego un montón de factores. No solamente la capacidad de negociación de los cancilleres, de los presidentes, de los directores de Itaipú y consejeros de Itaipú, sino también, por ejemplo, en la frontera. En 2019 vimos y supimos que Brasil movió esos resortes. Y sabemos que acá factores de poder no están interesados en ese conflicto fronterizo, porque la fluidez en los negocios en la frontera, negocios entre comillas, le deja mucho dinero a esa gente. Entonces, generalmente cuando se discute la tarifa de Itaipú o Itaipú, entran en juego muchos factores que hay que tener en cuenta. El canciller, estoy seguro, brasileño, trajo un mensaje de Lula para que prosiga aquella negociación. En algún momento estoy seguro, y eso pronostico, que de nuevo van a llegar a una tarifa intermedia, tal como ocurrió en 2021 y en 2022.